Hoy día entonces sería nuestro sexto mensaje a propósito de la resurrección y el ministerio posterior del Cristo resucitado. Para esto quiero leer tres pasajes, tres textos bíblicos que el Señor Jesucristo ya resucitado eh, le habla, le encomienda y le ordena a sus seguidores para entender el contexto de lo que Cristo tiene como propósito, como fin, como meta de compartir con sus discípulos en esos 40 días post resurrección. Dice Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Dice así el Señor Jesucristo: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en conclusión a la autoridad que yo tengo, dice el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es conocido como la Gran Comisión, la gran tarea, el gran propósito que tienen los seguidores de Cristo. Y aquí Jesús está hablando después de haber resucitado y un poco antes de ascender al cielo. ¿Cuál es la gran comisión de Jesús ordenada para sus seguidores, para nosotros los creyentes? Hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos a todas las naciones. Después dice en la perspectiva de Marco o en la versión del evangelista Marcos, capítulo 16, versos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Finalmente se apareció Jesús a los 11 mismos, que son los apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Usted recordará que la mayoría de los discípulos de los apóstoles estaban incrédulos, no habían comprendido ni habían querido creer ni recordar que Cristo debía resucitar al tercer día. Así que ese es el contexto de estas palabras. ¿Y qué les dice ahí en Marcos 16:15? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Son muy parecidas las palabras en el Evangelio de Mateo 28. Si tenemos en Mateo un alcance geográfico, mundial, porque le dice vayan a todas las naciones, aquí el enfoque está puesto en ir a todas las personas por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Así que ya dos textos nos muestran cuál fue la gran tarea que el Cristo resucitado, antes de ascender, le encomienda a sus seguidores. ¿Qué es lo que nos dice ahora Lucas en el libro de los Hechos? Porque Lucas es quien escribe este libro histórico. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los seguidores, los discípulos, los creyentes, en estos 40 días de ministerio post-resurrección de Cristo, estaban muy preocupados de si ellos estaban viviendo en los últimos días, si estaba pronto a suceder las últimas cosas.
el final de los tiempos, un poco como pasa con muchos líderes evangélicos o iglesias o creyentes que están eh, preocupados, atemorizados cuándo va a desencadenarse el apocalipsis. Incluso publican, comparten cosas relacionadas con la marca de la bestia, el chip, si estas cosas de salud van a significar esto. Bueno, en ese espíritu estaban un poco los discípulos preguntando, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y es muy interesante la respuesta de Cristo a este afán escatológico de sus discípulos. Y Él les dice en el verso 7 de Hechos 1. Entonces les dijo, no les toca a ustedes, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, que aunque nos corresponde a nosotros estar atentos a las señales de los últimos tiempos, pero de alguna manera eso no nos toca a nosotros transformarlo en una obsesión o preocupación. Dios, que es el Dios soberano del tiempo, Él conoce el día, el momento de su regreso y cuándo va a culminar la historia humana, por así decirlo. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros en las palabras de Cristo? ¿Qué es lo que qué le corresponde a esta generación de creyentes? Preocuparse y ocuparse. Así lo dice en Hechos 1:8. Pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces le dice a estos apóstoles, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se da cuenta en tres textos bíblicos, según Mateo, según Marcos y según Hechos, cuál es la gran tarea que el Cristo resucitado le encomienda a sus seguidores, a sus discípulos. Vayan y prediquen, proclamen el Evangelio, haciendo de esta manera discípulos para Cristo, enseñándoles que conozcan y que guarden todas las cosas que el mismo Cristo mandó. ¿Por qué les digo esto? Porque este mandato, que también usted lo va a ver en Lucas capítulo 24, expresado de otra manera, y que lo puede ver también en el Evangelio de Lucas, todos los evangelistas coinciden en que el Señor Jesucristo resucitado y antes de ascender le encomienda esta gran tarea a sus seguidores. Así que uno de los propósitos de que Cristo se haya quedado en la tierra de los humanos, de los vivientes, después de su resurrección por un periodo de 40 días, el gran propósito es encomendarle a los suyos que la gran tarea de sus vidas debía ser la proclamación del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Ya lo hemos estudiado, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para nuestra salvación. Para los apóstoles y sus discípulos, esta sería la tarea más importante en sus vidas. ¿Cuál tarea? La proclamación del Evangelio. En esos 40 días de ministerio post-resurrección del Señor Jesús, Cristo tiene un propósito. Y este propósito es el de levantar a sus discípulos, levantar su ánimo, levantar su actitud, su carácter. El Señor Jesús en este ministerio de 40 días quiere confirmarlos, fortalecerlos y quiere encomendarlos a la tarea más importante de sus vidas, que es, insisto, la proclamación del Evangelio. Entonces el Señor, antes de encomendarles esta tarea evangelística, Jesús levanta, confirma y fortalece a sus apóstoles. Y como ya les anuncié el miércoles pasado, ¿cómo? ¿Cómo va a levantar, confirmar y fortalecer a sus apóstoles en estos 40 días?
lo va a hacer, ¿lo recuerda? Por medio de tres recursos espirituales. ¿Recuerda usted cuáles son estos tres recursos, estos tres medios por los cuales Jesús va a levantar, confirmar y fortalecer a sus discípulos en estos 40 días de ministerio post-resurrección? Por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo y por medio de la comunión con ellos. Sí, los mismos medios y recursos que el Señor Jesús nos ha dejado hasta nuestros días. Hermanos, esta historia continúa. La historia que comienza después de la resurrección de Cristo, después de las tinieblas la luz, esa luz no ha dejado de alumbrar. Las tinieblas se disiparon en la resurrección de Cristo, pero la gran tarea de ser luz ha continuado. De hecho, si usted ha leído el libro de los Hechos, sabe que termina en el capítulo 28. Y si usted ha leído el último capítulo de Hechos, capítulo 28, probablemente, como a mí, a usted le queda un gusto de que la historia se quedó ahí truncada y como que le faltó el final al libro de los Hechos. ¿Usted cree que eso no fue a propósito? ¿Usted cree que no fue intencional del Espíritu Santo el dejar el libro de los Hechos inconcluso de alguna manera? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos viviendo Hechos capítulo 29. La historia de la iglesia hasta nuestros días es la continuación y el final del libro de los Hechos. La evangelización, la gran tarea de proclamar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, a toda lengua, a toda etnia, a toda nación, a toda familia, esa tarea continúa por medio de nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Y Hechos va a tener un final cuando Cristo regrese por su iglesia. Así que vuelvo a repetir, ¿cuál es el propósito de que Cristo resucitado se haya quedado 40 días con los suyos? El propósito de Él es inculcarles, introducirles en su mente, en su alma, en su espíritu, que ellos son los encargados de comunicar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Pero en la condición que Él los encuentra a sus discípulos, aquel primer día de la semana, el mismo día de la resurrección, es una condición paupérrima. Ellos están derrotados emocionalmente, están siendo incrédulos espiritualmente, están encerrados, escondidos, con miedo y temor de los líderes judíos. Entonces, ¿cómo estos más de 100 discípulos, 120, si es una cifra redonda por lo que dice el libro de los Hechos, cómo estos hombres derrotados, hombres y mujeres derrotados en todas las esferas de su vida, van a ir con este mensaje, con un mensaje que requiere de valor, de poder, de valentía? Bueno, eso es lo que Cristo va a restaurar en estos 40 días. Cristo quiere restaurar el ánimo, el espíritu y el alma de sus seguidores por medio de estos tres recursos, por medio de su palabra, del Espíritu Santo y por medio de la comunión con ellos. Jesús en estos 40 días les habla constantemente a sus discípulos. Si usted lee Marcos 16, Mateo 28, Lucas 24, Juan capítulo 20, 21 y Hechos capítulo 1, usted se va a dar cuenta que en estos 40 días, aunque no hay un registro de cada día, sino que es algo general, en esos 40 días el Señor Jesús les habla constantemente a sus discípulos. Constantemente les está enseñando y transmitiendo las escrituras del Antiguo Testamento y las palabras mismas de Él.
Palabras que en ese momento obviamente eran de forma oral, es decir, Cristo les hablaba de manera oral y verbal, audible. Pero estas palabras, estas enseñanzas, pasarían luego a ser parte de las escrituras, del registro que tenemos de los evangelistas y por supuesto de los apóstoles. También Jesús no solamente les habla constantemente, les enseña, sino que los levanta, los confirma y los fortalece por medio de la comunión. Y esa comunión, ese compañerismo, a veces incluye la reprensión, la exhortación y la amonestación. Y eso es lo que vemos aquí en este relato de Lucas capítulo 24 que comenzamos y que introduje el miércoles pasado. La comunión que tiene Cristo con los suyos en esos 40 días, porque recuerde que después de la resurrección, Cristo ya no se enfoca en los perdidos y en los no creyentes. Él ya hizo esa tarea hasta la cruz. Pero después de la resurrección, Él solamente comparte con los creyentes y con los suyos. Y esa comunión incluye reprensión. En reiteradas oportunidades vamos a ver que el Señor resucitado reprende a sus discípulos. Y eso es parte de la comunión de la iglesia. Nos congregamos ¿para qué? No solamente para ser amados por medio del consuelo y de la enseñanza. También nos congregamos y tenemos comunión para ser amados por medio de la disciplina y la reprensión. El hecho de ser iglesia no se limita solamente al cariño, al amor expresado en una buena obra, en un servicio benevolente. También el amor, la comunión, el compañerismo incluye y necesita la reprensión de los ancianos, de la iglesia, incluso a veces la disciplina. Y vamos a ver aquí que en estos 40 días de comunión de Cristo con sus discípulos, los reprende, los exhorta y también los amonesta. En otros momentos, Él les hace cariño por medio de compartir la mesa, de compartir un pescado, un alimento, una fogata, un viaje en la barca, una conversación íntima, incluso también la restauración, como lo vemos al final del relato de Juan, cuando el Señor Jesucristo, benevolente, amoroso y restaurador, restaura al apóstol Pedro después de haberle negado 3 veces. Así que recuerde el propósito de estos 40 días del Señor Jesucristo. Las Escrituras, el Espíritu Santo y la comunión. Eso es lo que transmite con estos 3 recursos espirituales, las Escrituras, el Espíritu Santo y la comunión, el Señor Jesucristo levanta, confirma y restaura a sus discípulos. Les quiero invitar que vayamos y volvamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, por favor, para terminar esto que comenzamos a ver el día miércoles. Lucas capítulo 24, por favor. Lucas 24. Y el título de este mensaje que puse ahí en el titular del video que subí hoy, que es el mensaje número 5 de las tinieblas a la luz, el título es, por aquí lo debo tener, déjeme buscarlo. El título es La tristeza caminando a Emaús. Tristeza caminando a Emaús. Y como
pudimos ver nosotros en nuestra lectura desde el versículo 13 hasta el versículo 35 es que estos dos discípulos que caminan a Emaús están en una profunda tristeza, en una derrota emocional y espiritual por lo que había acontecido en esos días de la crucifixión, de la sepultura y que aún no habían creído ni entendido que Cristo debía resucitar. Así que veamos y finalicemos con este mensaje de la tristeza caminando a Emaús. Dice así la palabra de Dios en Lucas 24, versículo 13. He aquí dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dicen los comentaristas que esto podrían haber sido unos 11 a 13 kilómetros que se encontraba esta aldea Emaús desde Jerusalén. Si usted camina a un ritmo rápido, enérgico, usted podría estar en una hora y media desde Jerusalén caminando a Emaús. ¿Y qué hacían estos dos discípulos? Verso 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Y qué cosas habían acontecido? Una noticia que era una bomba noticiosa en todo Jerusalén y sus alrededores, de tal manera que aún los visitantes, los peregrinos, habían escuchado estas noticias, que aquel que se decía el Mesías había sido juzgado, había sido muerto en la cruz y había quedado sepultado. Así que ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido ese fin de semana largo de Pascua. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Todo esto acontece en el primer día de la resurrección de Cristo, es decir, ese mismo domingo, ese primer día de la semana, un par de horas después del encuentro con las mujeres en la sepultura. Entonces Jesús resucitado se acerca a estos dos discípulos y caminaba con ellos. Pero, dice el verso 16, los ojos de estos dos hombres estaban velados para que no le conociesen. Aunque el Señor Jesucristo había resucitado física y corporalmente y era reconocible, eh, en, en el misterio y la soberanía de Dios, para que esto resultara como lo tenemos en la Escritura, los ojos de ellos estaban de alguna manera velados o su apariencia de Cristo había sido velada para que ellos no le reconocieran. Versículo 17, y Jesús les dijo, ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Aquí está el título de nuestro mensaje. Esta tristeza caminante a Emaús era evidente en el rostro y en el semblante de estos dos discípulos, uno de ellos llamado Cleofas. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo a Jesús, recuerden, van dos discípulos de Cristo caminando a la aldea de Maús, van caminando con tristeza, cabizbajos, con un semblante de derrota, de pena. Y Jesús, sin que ellos se den cuenta que Jesús camina con ellos, les pregunta, ¿qué son estas cosas que ustedes conversan? ¿Y qué le responde Cleofas? ¿Eres tú el único forastero, eres el único extranjero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en la ciudad han acontecido en estos días? A Cleofas le sorprende que este peregrino que va caminando con ellos no esté enterado de la gran noticia que circulaba en esos días. Verso 19, entonces Jesús les dice, ¿qué cosas? Es como, cuéntenme, infórmenme qué es lo que ha sucedido. Y ellos le dijeron, las cosas de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Aunque estos dos hombres son llamados discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, es bastante pobre y mezquino el concepto que tenían de Jesús. No alcanzaba su comprensión más allá
que la de un varón profeta, poderoso en obra y palabra, es decir, un profeta que hacía milagros y que predicaba con autoridad. Aún siendo discípulos, insisto, el concepto que tenían de Cristo era bastante pobre y mezquino. Pero eso explica el que estén incrédulos, es que estén con sus ojos velados y que no hayan entendido, no hayan recordado ni creído que Cristo debía y que era necesario que Él resucitara en ese día precisamente, el tercer día. Después dice el verso 20, le siguen contando a Jesús y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. ¿Se recuerda este evangelio inconcluso que también tenían las mujeres y todos los otros seguidores de Cristo? Un evangelio que hablaba de su pasión, su tortura, su padecimiento y su crucifixión, pero le faltaba la creencia de la resurrección. Versículo 21, dicen estos dos discípulos, pero nosotros esperábamos. ¿Cuál era la esperanza de estos discípulos? Que él, este maestro, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cuál era la esperanza de estos discípulos? Al parecer, y según lo que podemos ver en otros textos, era una esperanza política. La esperanza de ellos, como tal vez la tenía Judas, el traidor, y por uno de los motivos que se decepcionó, es que ellos esperaban que este Jesús, que este autoproclamado Mesías, iba a liberarlos del yugo y de las cadenas del imperio romano. Y por eso a Jesús se le acercaron y le siguieron miles de personas y grandes multitudes. Por un lado, porque les había dado de comer. Se recuerda en la alimentación de los miles, en dos oportunidades. Le seguían y esperaban de él porque había obrado milagros a su favor y porque de alguna manera malinterpretaron sus enseñanzas, entendiendo que la liberación que él prometía, la redención, la restauración, era política, militar, nacional y no espiritual. Al parecer estos discípulos esperaban que él habría de restaurar a Israel o de redimir a Israel en un sentido político nacional, es decir, él iba a liberarnos de la esclavitud, de los impuestos de Roma. Pero al parecer no llegaron a entender que la redención, el Salvador de Israel, como les compartí hoy día en los apuntes para Filipenses, él habría de salvar a su pueblo, pero de sus pecados, no del yugo de Roma. Así que este era el tercer día y por eso estaban decepcionados y cabizbajos y tristes. Versículo 22. Miren lo que siguen relatando estos dos discípulos. Aunque también nos han asombrado, nos han impactado unas mujeres de entre nosotros. ¿Se recuerda las Marías? Eh, Estas mujeres nos han asombrado entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Es decir, estos hombres habían escuchado, junto a los otros apóstoles, a unas las mujeres como testigos de que no estaba su cuerpo en el sepulcro y que Él vivía, según lo que decían los ángeles. Incluso, verso 24, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Juan y Pedro, que fueron corriendo a verificar las palabras de las mujeres. Es decir, ellos habían tenido evidencia verbal de las mujeres que no estaban en el sepulcro su cuerpo y que vivía, incluso también los hombres, Pedro y Juan, que no habían encontrado el cuerpo. Y esto ya obviamente colmó de alguna manera al Señor Jesucristo. No sé si se le acabó la paciencia o no, pero aquí de manera rauda interrumpe el diálogo y las noticias que le estaban transmitiendo. Y aquí en el versículo 25 Jesucristo les dice, ya cortó el relato, y les dice, les reprende,
de manera bastante fuerte en los adjetivos que utiliza para ellos. Y les dice de manera exclamativa: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor Jesucristo, aún sin darse a conocer físicamente, ellos siguen pensando que quien les habla es un peregrino. Y Él les dice de manera muy fuerte: insensatos. Los reprende diciéndoles son necios, incrédulos, no creyentes. Eso significa aquí la frase tardos de corazón para creer. Los reprende diciéndoles: ustedes son incrédulos y necios, lentos para creer todo lo que los profetas han dicho. Los discípulos de Emaús, como el resto de los apóstoles, habían tenido durante 3 años la instrucción del Maestro. Pero todos ellos, siendo judíos, habían tenido toda una niñez, una juventud y una adultez siendo enseñados en las sinagogas de las escrituras proféticas. Como todo judío, incluso sin instrucción formal como los fariseos, todo judío conocía las escrituras del Antiguo Testamento, o el Tanakh, como se le llama al cuerpo de los libros del Antiguo Testamento. Ellos eran instruidos de manera general en los relatos proféticos, en las anunciaciones de que habría de venir un Mesías para Israel. Entonces el Señor los reprende. Él sabe que ellos habían tenido esta instrucción y que el mismo Jesucristo les había explicado gran parte de las escrituras de los profetas y les había aplicado estas enseñanzas proféticas respecto a Él mismo. Y por eso Él los reprende, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y aquí repite esta palabra que se repite 4 veces en este capítulo 24 de Lucas. No era necesario, lo habían dicho los ángeles a las mujeres, ¿lo recuerda? Le vuelve a decir a estos discípulos: no era necesario, no era indispensable, era menester, era totalmente necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Discípulos, amados míos, no era necesario que Cristo viviera y padeciera, que fuese muerto, que resucitara. No era necesario que se cumpliese lo que los profetas les habían dicho, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Hermanos y hermanas, yo espero que usted comprenda, y quiero que convirtamos en oración lo que dice el verso 45 mucho más abajo ahí en Lucas 24. Aún no llegamos a ese relato, a ese evento, pero yo quiero que esto lo transformemos en una oración. Dice así el versículo 45 de Lucas 24: Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O como algunas veces yo he orado ahí en el Salmo 119, como dice el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es necesario, hermanos y hermanas, que clamemos a Dios por la iluminación del Espíritu Santo, porque en estos tiempos de crisis lo que necesitamos nosotros es abrir nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. La respuesta que debemos tener nosotros para este tiempo de pandemia, de confinamiento, de crisis de salud, de crisis económica, de crisis emocional y espiritual, es que volvamos a la Escritura, y nuestra respuesta no es el pánico ni el temor, sino la fe y la confianza en Dios. Y eso es lo que les faltó a estos 2 discípulos a Emaús, y por eso caminan con tristeza hacia la aldea. Y hermanos, la respuesta que Dios quiere de nosotros en estos tiempos difíciles
No es el pánico, ni el temor, ni el miedo, porque como ya lo he compartido con varios telefónicamente, el miedo, el temor y el pánico y el compartir noticias de esta índole que infunden más temor que confianza, no nos va a llevar a ningún destino. Al contrario, nos va a producir más temor, más miedo, más pánico. Lo que el Señor requiere de usted y de mí en este tiempo de crisis es justamente lo que le reprendió a estos dos discípulos, insensatos y tardos de corazón para creer lo que la Escritura dice. Así que hermanos y hermanas, respondamos con fe a este tiempo de crisis, incluso si hay cosas que no comprendemos, incluso si no podemos entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, incluso si no sabemos cómo va a terminar esto, no importa, porque no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones de lo que está sucediendo. Lo leímos en Hechos capítulo 1, versos 7 y 8. No nos corresponde a nosotros ni siquiera comprender lo que está viviendo el mundo en estas circunstancias. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Responder con fe y con confianza, hermanos. Lo único que va a despejar el temor, el pánico, el miedo, la tristeza, como estos dos caminantes a Emaús, lo único que va a despejar nuestro temor es la fe y la confianza. Así que hermanos, yo les llamo a responder a la reprensión del Señor Jesucristo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que Dios tiene que decirnos. Por ejemplo, en estos relatos de los evangelios o lo que estamos aprendiendo en la carta de Pablo a los filipenses. Así que oremos, Señor, abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Esta es la oración del verso 45. Señor Jesucristo, abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Por eso es que yo no me he referido de manera particular prácticamente a lo que estamos viviendo. En algunos videos he compartido algunas reflexiones, pero mi labor pastoral es llevarlos a ustedes a las Escrituras, porque son las Escrituras las que van a traer a nuestra vida fe, confianza, gozo y contentamiento en estos tiempos de soledad, de confinamiento y de cuarentena. Recuerda, el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses está llevando por lo menos un par de años de cuarentena obligatoria. No por un virus microscópico, sino por el virus de la persecución religiosa de los líderes judíos. Y aún el apóstol Pablo, estando encerrado por años, ¿qué es lo que expresan las palabras de Pablo? Contentamiento, satisfacción, paz y gozo. Así que quedamos ahí en esta reprensión del Señor Jesucristo a estos dos caminantes de Emaús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas o todo lo que la Escritura ha dicho. Así que te animo, hermano y hermana, a seguir leyendo Lucas 24. Deleítate a sí mismo en la palabra del Señor. Deleítate en Filipenses capítulo 2 para que juntos respondamos a Dios no con noticias de pánico, de chip, de la bestia, del apocalipsis, de las plagas. Lo que necesitamos es compartir la palabra de Dios, la esperanza y las buenas nuevas. No nos toca a nosotros comprender los tiempos, sino ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay hermanos y hermanas que están ocupando sus cultos familiares para compartir con otros familiares, amigos, incluso creyentes, las buenas nuevas. Y eso es lo que tenemos que hacer para responder a esta crisis con fe, con confianza y con el estudio y la reflexión de las Escrituras.